El 15 de noviembre, México vio a miles de personas en las calles. Y la gran pregunta que quedó en el aire es, ¿qué fue exactamente lo que pasó? O sea, ¿estamos hablando de una indignación ciudadana así súper genuina que explotó después de una tragedia? ¿O fue algo más, algo planeado, una campaña digital muy bien armada? Bueno, para entenderlo, vamos a desmenuzar las dos versiones de esta historia que, la verdad, es bastante compleja. Ok, para meternos de lleno en esto, vamos a seguir una ruta. Primero, la historia de un alcalde que iba contra el sistema. Después, la muerte que, literal, encendió al país. De ahí, saltamos a cómo nace un movimiento digital. Luego, claro, la respuesta del gobierno, el choque que se vino en las calles y, al final, la pregunta del millón. ¿Y ahora qué? Vamos con el primer punto. Porque para entender todo el revuelo de las protestas, primero tenemos que hablar de la persona que, sin quererlo, se convirtió en el detonante de todo. Carlos Manzo. Él era el alcalde independiente de Uruapan. Y, ojo, tenía una forma muy particular de enfrentar al crimen organizado. A ver, pongamos las cosas en contexto. Manzo era alcalde de Uruapan, en Michoacán. Sí, la capital mundial del aguacate. Es el lugar de donde sale el oro verde. Pero también es un campo de batalla, un territorio que se disputan cárteles pesados como el Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos. O sea, ese era el día a día con el que Manzo tenía que lidiar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Manzo no era cualquier alcalde, ganó como independiente con un 66% de los votos. Una locura. Y en cuanto llegó, rompió totalmente con la línea del gobierno federal. Mientras la presidenta Sheinbaum apostaba por una estrategia de procesos penales, más, digamos, legalista, Manzo se fue por la confrontación directa, así, de frente. Obviamente esto creó un choque, una tensión política muy fuerte con el gobierno central. Bueno, y es justo en medio de esa tensión que un conflicto local está a punto de convertirse en una crisis nacional. Y todo por un solo evento, un evento trágico. Ok, aquí la cronología es clave. Asesinan a Manzo el 1 de noviembre y la reacción es inmediata. Pero ojo, no fue en todo México. La explosión fue local, en Michoacán. Al día siguiente, el 2 de noviembre, ya había manifestantes irrumpiendo violentamente en el Palacio de Gobierno en Morelia. Y para el 3, el fuego se había extendido a otras ciudades como Pátzcuaro y Apatzingán. Todo esto pasó mucho antes de que empezáramos a oír de una marcha nacional. Y los detalles del asesinato son escalofriantes. No fue en un callejón oscuro, no, fue en la plaza principal de Uruapan, en pleno festival de las velas del Día de Muertos. Manzo estaba ahí, con su familia, platicando con la gente, y de repente lo atacan. 7 disparos. No fue solo un asesinato, fue un espectáculo de poder, un mensaje clarísimo. Hacerlo así, en público, en medio de una fiesta tradicional, multiplicó el shock y la furia por 1000. Entonces, de toda esta rabia que estaba hirviendo en Michoacán, algo nuevo empezó a gestarse. Pero esta vez, en el mundo digital. Así es como nace un movimiento que se autodenominó Generación Z. ¿Y quiénes son? Bueno, ellos mismos se describen en redes como un movimiento cívico, realista y apartidista. Dicen que nacieron del hartazgo colectivo. Su campo de batalla fue digital. TikTok, X, desde ahí empezaron a mover la convocatoria para una protesta nacional el 15 de noviembre. ¿Qué pedían? Básicamente 2 cosas, seguridad y un alto a la corrupción. Y su eslogan era potentísimo, no somos de izquierda ni de derecha, somos la generación que se cansó de agachar la cabeza. ¡Pum! Directo. La idea era justamente esa, unir a los jóvenes sin importar las etiquetas políticas. Y un dato curioso, se inspiraron no solo en protestas de otras partes del mundo, sino también en el anime One Piece. Sí, lo ven como un símbolo de lucha contra la opresión. Interesante, ¿no? Claro, mientras este movimiento digital crecía y crecía, desde el gobierno federal empezaron a sonar las alarmas. Y aquí es donde la historia se parte en 2. El gobierno salió con una narrativa completamente opuesta. La pregunta que puso el gobierno sobre la mesa fue esta. ¿Esto es una protesta real, orgánica, o es una campaña pagada? La postura de la administración de Sheinbaum fue muy clara. Para ellos, esto no era genuino. Era una campaña política perfectamente orquestada. Y no se quedaron solo en palabras, presentaron datos. El argumento principal del gobierno se basa en un número, 8 millones.
Según un análisis que mostraron, 8 millones de bots, o sea, cuentas automatizadas, estuvieron detrás impulsando el movimiento en redes. La acusación es que inflaron artificialmente la conversación para que pareciera más grande de lo que era. Pero no solo eran bots. Otro pilar de la acusación del gobierno fue lo que llamaron la activación de influencers. ¿Qué significa esto? Pues que detectaron un patrón muy sospechoso. Varios influencers, gente como Carlos Bello o Rayito, que normalmente hablan de música, entretenimiento, cosas así, de la nada, todos al mismo tiempo, empezaron a publicar contenido político súper crítico con el gobierno. Para ellos, esa coordinación no podía ser casualidad. Y la cosa se pone todavía más compleja. Según el gobierno, esto ni siquiera se manejó solo desde México. Apuntaron a una coordinación internacional. Dijeron que encontraron páginas de Facebook con administradores en España, Bolivia, Estados Unidos, incluso mencionaron vínculos con activistas de derecha en Argentina y Venezuela, y nombraron a organizaciones como la Atlas Network. O sea, la acusación era que esto era una operación extranjera. Ok, con todo este debate encendido, que si eran ciudadanos, que si eran bots, que si era internacional, llegó el día. El 15 de noviembre, la marcha se hizo. Y como se temía, la tensión digital se trasladó a las calles, terminando en enfrentamientos muy fuertes, sobre todo en la Ciudad de México. La situación se salió de control. La violencia escaló y, bueno, el número es impactante. 100 policías resultaron heridos durante los choques. 100. La cifra sola nos da una idea de la intensidad de lo que se vivió ese día. Pero claro, la violencia no fue solo de un lado. Del lado de los manifestantes también hubo heridos. Se reportaron al menos 20 civiles lesionados en medio de todo el caos. Y como suele pasar en estas situaciones, al final hubo detenciones. El saldo del día, 40 personas arrestadas mientras las autoridades intentaban, retomar el control de una ciudad que había sido sacudida por completo. Pasado el caos del 15 de noviembre, llega el momento de las reacciones y las consecuencias. El gobierno anunció un plan, pero las preguntas de fondo, las más importantes, esas siguen sin respuesta. La reacción del gobierno no se hizo esperar. La presidenta Sheinbaum anunció el Plan Michoacán para la Paz y Justicia. ¿En qué consiste? Bueno, es un paquete de medidas. Más Guardia Nacional en la zona, más personal federal, crear una unidad especial de investigación en la Fiscalía y reuniones de seguimiento cada 2 semanas. La idea es, en teoría, ir a la raíz del problema que desató todo. Al final, después de todo el recorrido, volvemos al punto de partida, a la pregunta fundamental. ¿Lo que vimos fue un movimiento ciudadano auténtico, nacido de la indignación por una tragedia, o fue el resultado de una manipulación política digital muy bien ejecutada? El debate está más vivo que nunca, y lo que está en juego es enorme, porque la respuesta, sea cual sea, va a definir mucho del futuro político de México. Parece que esta historia en realidad apenas está empezando.